Amados, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto el poder comunicarnos con ustedes, el poder estar con ustedes. Queremos bendecirles ampliamente, queremos que los hagan 1000 veces más de lo que somos hasta ahora. Mi esposa Lucero y yo realmente extrañamos mucho el poder tener contacto más directamente con ustedes, pero ya pronto podremos hacerlo conforme se abran las oportunidades. El Señor nos dé victoria contra esta situación que estamos todos enfrentando. Antes de empezar, yo creo que vamos a orar. Sí. Y vamos a encomendar todo lo que haremos al Señor. Así que acompáñanos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Señor, que tome control. Amén. Querido Espíritu Santo, nos sometemos a ti. Tú eres nuestro Señor. Eres Señor de nuestras vidas, de este ministerio. Señor de la congregación que tú nos has dado. Y Señor, te pido que sea tu obra, tu mano, tu unción, Señor, la que realmente sea honrada en este tiempo. Que tu presencia llegue a cada lugar, a cada estación, a cada aparato, Señor, a cada persona que está viendo este mensaje, que está viendo esto que estamos haciendo. Te pido, Señor, que la fuerza de tu Espíritu, Padre, la unción de tu Espíritu Santo repose sobre cada persona. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que hagas lo que tú quieres hacer. Que honres al Padre y al Hijo a través de nosotros. Que seamos instrumentos tuyos para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, te honramos y bendecimos tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así que vamos a empezar a ministrar, según lo que el Espíritu nos pone. Yo estaba sintiendo personas que tuvieran problemas en los oídos y también problemas en la quijada. Están conectados, están cerca, pues, pero si tienes problemas en la quijada, dolores en la quijada, o se te traba la quijada, o está fuera del lugar, y también los oídos, el tímpano, el yunque, que Dios pueda restablecer tu audición completamente en el nombre de Jesús. Y bueno, ya que Juan José empezó con la quijada, vamos por todos los huesos. Amén. Todo tu sistema óseo. Si tú tienes un problema en tu sistema óseo, pon tu mano en tu corazón en este momento. Y hablamos en el nombre de Jesús que todo tu sistema óseo viene a perfecta salud, se cuadra de manera perfecta, todos tus huesos vienen a la posición que deben de tener. Aún si tienes ciática, en el nombre de Jesús, eso que está pinzando ese nervio, se quita en el nombre de Jesucristo, se desinflama y la ciática se quita y no vuelve más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablamos salud a los ojos. Yo vi ahorita ojos. Si tú tienes problemas con tu mácula, en el nombre de Jesús, sé sano. O cualquier problema en los ojos, pero eso no sea la mácula. Tienes problemas en los ojos, hablamos sanidad sobre tus ojos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Personas con infección. No solamente con infecciones en bronquios y lo que es el COVID, sino si tienes una infección también en otro lado, ahorita vamos a orar contra las infecciones. Y contra todo tipo de infección, porque unas son de bacteria y otras son de virus. Pero cualquier infección, yo lo que vi fue infecciones renales. Si tú tienes una infección renal en este momento, también pon tu mano en tu corazón. Y también coágulos en la sangre. En el nombre de Jesús, esos coágulos tienen que deshacerse. Te pido, Padre, que la sangre pueda fluir con completa libertad. Oro por el sistema circulatorio de cada persona que está recibiendo este mensaje. Hablo salud a tu sistema circulatorio, a tu corazón, aún a tus pulmones, a tus bronquios, a tus alveolos, en el nombre de Jesús. Salud perfecta, limpieza perfecta, fluidez perfecta para la sangre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la química sanguínea, alguien tiene problemas con su química sanguínea, hay un desbalance en electrolitos, hay un desbalance en la manera que funciona tu química sanguínea. De hecho, hay un principio de anemia en tu sangre, y yo vengo en contra de eso y declaro que tu sangre estará funcionando bien, que tu vaso y tu médula producirán suficientes glóbulos rojos y que tendrás un restablecimiento completo de tu capacidad para llevar el oxígeno y para llevar salud a todo tu cuerpo a través de la sangre, en el nombre de Jesús. Tu sangre es sanada ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona que está sintiendo mucho temor. Tú sientes mucho temor de que tengas COVID.
y tienes mucho temor porque te han dicho que tu sistema inmunológico está débil, está mal. Hablamos en este momento salud perfecta a tu sistema inmunológico. Amén. Declaramos que no solamente sube o baja, sino se equilibra y se mantiene en salud. Si tu problema es también artritis por el sistema inmunológico, sé sano de artritis en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Completamente sano, completamente sana en el nombre de Jesús. Si tú tienes problemas con tiroide, en el nombre de Jesús te hablamos salud perfecta. Sea hipertiroidismo, hipotiroidismo, cualquier problema que tengas con tiroide, hablamos una salud perfecta a tu tiroide en el nombre de Jesús. Y siguiendo en una línea, si tienes un problema de ansiedad, de temor por las cosas que vendrán, temor al futuro, O lo que estás viviendo. o lo que estás viviendo ahora, temor a la situación que estamos pasando, cualquier tipo de temor, yo declaro sobre tu vida que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. No hay un espíritu de temor, y tú no estás bajo esclavitud para estar otra vez en temor, declara la palabra, sino tienes un espíritu de adopción, y puedes clamar, Abba Padre, y Abba, tu Padre Celestial, Papá, restablecerá todas las cosas que te preocupan, te pondrá en paz, debajo de sus alas estás seguro, dice Salmo 91, no tendrás temor de malas noticias, no se acercará a ti ninguna cosa mala, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Habitarás tranquilo, sin temor del mal, en el nombre de Jesús. Declara una palabra de paz sobre tu vida, una palabra de esperanza y de cosas buenas que vendrán en un futuro próximo, en el nombre de Jesús. Y no quites tus ojos de Jesús. Amén. Porque Él es el autor y el consumador de tu fe. Amén. Entonces, mantén tus ojos en Cristo porque su obra redentora fue completa. Y por la llaga de Cristo Jesús tú fuiste curado. Y por la llaga de Cristo Jesús todas las cosas te pertenecen también. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son para nosotros, sí y amén. Amén. Así es que si tienes necesidad de alguna otra cosa, si tu aflicción es por problemas económicos, porque no has tenido trabajo en estos meses, porque te quedaste sin trabajo y estás en esa angustia, sabes, en el nombre de Jesús declaramos que la provisión de Dios llega a tu vida y que vendrá un nuevo trabajo o te recontratarán otra vez en el lugar donde estabas y te gustaba, que realmente vas a superar este bache, esta situación de manera milagrosa en el nombre de Jesús. Amén. Y nada te faltará, porque así lo promete Dios. Nada te faltará. Amén. 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 Gracias, Nos amor. vemos ahorita. Sí, gracias. Es bueno realmente el poder estar juntos y clamamos para que realmente podamos volver a reunirnos en un tiempo cercano. Pero yo quería compartir contigo algo que el Señor puso en mi corazón y tiene que ver con un pasaje muy particular, un poco especial en los evangelios. El evangelio según San Lucas. Hay este relato, bueno, el capítulo 9 del evangelio según San Lucas, si lo puedes buscar en tu Biblia o en tu teléfono o en tu computadora. Es un capítulo muy especial de la Biblia. Es un capítulo lleno de muchas cosas extraordinarias. Empieza el capítulo hablando de que Jesús envió a sus 12 discípulos a hacer milagros, a llevar el evangelio del reino a todo lugar, a sanar enfermos, a anunciarles que se acercaba el reino de Dios. Y luego tiene la historia triste de la muerte de Juan el Bautista, y luego tiene el regreso de los apóstoles diciéndole a Jesús las grandes cosas que habían hecho. Viene el evento de la multiplicación de los panes y peces con los 5,000 varones que estaban siguiendo a Jesús. Y hacia el final, bueno, y viene también esta parte de la transfiguración, pero al final del capítulo, casi al final del capítulo, hay esta historia. Y dice la palabra que Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y en el camino hacia Jerusalén pasaron por una aldea, no dice el nombre de la aldea, pero pasaron por una aldea de samaritanos. Y tienes que entender un poco la historia, porque en aquel entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pero no de ese entonces, sino de larga historia. Esta historia viene desde el tiempo después de la muerte del rey Salomón. Su hijo, que recibe las 12 tribus para ser rey de las 12 tribus, acaba peleándose con 10 de las tribus y se separan y crean dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá.
Roboam como rey de Judá y Jeroboam como rey de Israel. Y Jeroboam, preocupado porque la ley de Dios establecía que todos los israelitas tenían que ir varias veces al año a Jerusalén, al templo, a presentar sacrificios, ofrendas, a cumplir con los preceptos de la ley. Tenían que cumplir fiestas en Jerusalén, tenían que llevarle al sacerdote diferentes cosas. Y de hecho, cuando menos una vez al año tenían que presentarse en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y entonces, preocupado Jeroboam porque pues, el pueblo regresaba a Jerusalén, a lo mejor querían luego regresarse a ser parte de ese reino y podrían levantarse en contra de él y podrían perder el reino. Así que se le ocurre esta idea impía, terrible, de crear otra religión, de crear otra adoración, otro centro para adoración. Y en la ciudad de Samaria establece esta nueva religión, que es una religión impía, que es una religión que no tiene nada que ver con la religión que Dios les dio a los judíos. Y desde entonces hay esta animadversión entre Israel y Judá. Sus reyes se pelean de vez en cuando. Y ese problema sigue hasta los días de Jesús, aunque la mayor parte de la población de Samaria, de este reino, fue llevada cautiva por el rey de Asiria. Antes del año quizá 700 antes de Cristo, 680 antes de Cristo. Pero el animadversión entre Samaria y Judea se mantuvo por todo el tiempo. Y cuando estamos hablando de esta historia en Lucas, ese problema existe. De hecho, no se hablaban los samaritanos con los judíos. Entonces, aquí viene Jesús con su gente, no solo los 12 discípulos, seguramente venía mucha más gente con él. Y, imagínate, llegaban a una ciudad, eran realmente aldeas pequeñas, no tenían mucha gente. Y de repente le llegaba todo este grupo de personas y manda a sus discípulos adelante de él para que avisen a la gente y para que les tengan lugar para quedarse, para que los reciban y tengan algún sentimiento de hospitalidad para tenerlos ahí. Seguramente pagarían todos sus gastos y todo, pero de todos modos venía un grupo de personas que llegaba a esta ciudad, a esta aldea. Y dice la historia, en el capítulo 9, versículos 53 a 56, dice esto. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, los hermanos terribles, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose Jesús, nos reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro lugar, se fueron a otra aldea. Y de esto quiero hablarte. Si realmente sabemos de qué espíritu somos. Te digo que esta historia es muy impresionante porque estos apóstoles habían hecho milagros que ningún otro hombre había hecho, aparte de Jesús, hasta aquella época. Habían hecho milagros extraordinarios, habían sanado enfermos, quizá habían levantado muertos. De hecho, en un relato dice que hasta los demonios se los sometían en el nombre de Jesús. Ellos regresaron con esta fuerza, con esta unción, con estas ganas de comerse al mundo. Y la primera cosa que se les ocurre para usar la unción que Jesús había puesto sobre ellos es, ¿qué te parece si rostizamos a unos cuantos impíos de esta aldea? La verdad, gracias a Dios Jesús los reprendió, pero lo que quiero que veas de este pasaje es que Jesús no les dice, no, ustedes no van a poder hacer eso. Jesús no les reprende por la idea, que puede parecer muy loca, por la idea de hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea. Jesús los reprende porque les dice, no han entendido nada, no saben de qué espíritu son, no saben cuál es el propósito del Espíritu de Dios, no saben lo que Dios ha puesto en ustedes, ni para qué lo ha puesto en ustedes. Dice, el Hijo del Hombre vino para perder las almas de los hombres. Yo no vine para matar gente, para destruirla. Yo vine para salvarlos. Así que el mensaje realmente a sus discípulos es la unción que han recibido tiene un propósito. Que la gente pueda llegar a conocer al Mesías
y poder ser salvos. Pero yo quiero hablarte de un par de ideas que nacen para mí de este mensaje, de esta historia tan extraordinaria. Imagínate, si Jesús hubiera dicho, ay, háganlo como quieran, pues hubiera acabado una aldea. Porque estos dos, Jacob y Juan, con toda facilidad y sin despeinarse, hubieran hecho bajar fuego del cielo. Y como Elías, ¿no? Que Elías hizo bajar fuego del cielo en 3 diferentes ocasiones en su ministerio. Pero cada una vez tuvo un propósito. Ahora, hay 2 partes en esta historia que quiero compartir contigo. La primera es, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Realmente te das cuenta de lo que Dios ha puesto en ti? Y la segunda cosa es, ¿quién dirige tu vida? ¿A quién le rindes cuentas? ¿O a quién debes rendirle cuentas por lo que Dios ha puesto en tu vida? Quiero hablarte primeramente de lo que hay en ti, del espíritu del hombre que Dios puso en ti. Porque pienso que muchas veces no nos damos cuenta de la grandeza con la que Dios nos creó. Y es en esa grandeza en donde el Espíritu de Dios quiere unirse, que podamos unirnos a Él y poder llevarnos al propósito que Dios tenía en nosotros. Pero Dios empieza con el hombre en un nivel que es extraordinario, es asombroso. El Salmo 8, en el versículo 3, empieza diciendo, cuando vio tus cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y la estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y la verdad es que este salmo trae una verdad, algo que es tan grande que tú y yo necesitamos entender y necesitamos apropiarnos de eso. Pero el salmo dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero en el original, lo que dice el salmo es, lo hiciste un poco menor, un poco inferior a Elohim. Y Elohim es el nombre que la palabra le da a Dios en el capítulo 1 de Génesis, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios en ese pasaje, en ese versículo es, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y por cierto, Elohim es una palabra plural de la palabra Eli o Elohim, que significa Dios. Así que si lo tradujéramos literalmente, el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 diría, en el principio Dioses creó los cielos y la tierra. Y lo que pasa es que aún en este nombre Elohim está incluida la visión de la Trinidad en la persona de Dios. Pero piensa en este Salmo 8, dice, le hiciste un poco inferior a Elohim. Así que cada persona, cada ser humano, tiene en él un espíritu diseñado por Dios, creado por Dios, que está hecho a su imagen y a su semejanza. Si tú te acuerdas, si alguna vez lo has visto, en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, dice estas palabras. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que cada ser humano, desde el primer ser humano, toda su descendencia, lleva en sí mismo un espíritu que Dios diseñó a su imagen, conforme a su semejanza. Claro, exteriormente nos parecemos cada quien a sí mismo, no tenemos doble, ¿verdad? Quizá haya gente que sea muy parecida a ti, pero somos diferentes. La forma de las orejas, la retina de los ojos, las huellas digitales, cada persona es diferente en su físico, pero en nuestro interior hay un espíritu que fue creado a imagen de Dios, semejante al espíritu de Dios. Dios diseñó nuestro espíritu con grandeza. Somos extraordinariamente hechos de parte de Dios. Pero a veces nos vemos tú y yo como algo insignificante, como algo que no tiene
valor. Y no es así, porque aún este cuerpo que tenemos es un cuerpo que tiene el honor de cubrir y de proteger y de llevar a ese espíritu extraordinario que Dios puso en nosotros. Claro, la caída nos separó del Espíritu Santo. La caída del hombre, lo que hace la caída del hombre, lo que hace el pecado de Adán, es que corta la comunicación con el Espíritu de Dios. Y este Espíritu nuestro, diseñado para cosas extraordinarias, se encontró sin guianza, sin nadie que le pudiera aconsejar, sin nadie que le pudiera llevar por los caminos que Dios tenía diseñados para cada uno de nosotros. Y de cierta manera, en las cosas espirituales, hemos andado como a ciegas, porque no sabemos qué podemos hacer con lo que Dios ha puesto en nosotros, porque lo que Dios puso en nosotros, este espíritu que Dios puso en nosotros, fue diseñado para estar conectado con el Espíritu de Dios y poder transformar todas las cosas conforme a la voluntad del Espíritu de Dios y conforme al poder del Espíritu de Dios impartido en nosotros y a través de nosotros para bendecir a muchos. Pero la parte que me impresiona es que aún sin tener la guianza del Espíritu de Dios, el hombre puede hacer cosas que la verdad no nos damos cuenta, pero existe una tremenda capacidad para crear bien o para destruir. En Proverbios, por ejemplo, dice la palabra de Dios, Proverbios 18, versículos 20, 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que, sin darnos cuenta y sin entender esta guianza que tenemos que tener, sin saber de qué espíritu somos o debemos de pertenecer, mucha gente habla cosas que destruyen a las personas, que destruyen futuros, que cambian el propósito de la creación. Gracias a Dios nos puso un control sobre eso para que solo a través del Espíritu de Dios el hombre pudiera alcanzar el potencial que Dios tenía desde el principio. Pero porque el hombre sin el Espíritu Santo está muerto. Está muerto porque para Dios los únicos que viven son los que están conectados con Él. O sea, tú puedes vivir físicamente, pero si no estás viviendo en Cristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, si el Espíritu de Dios no ha entrado en ti por la fe en Cristo Jesús, para Dios es como si estuvieras muerto, porque no estás conectado con la única fuente de vida que es el Espíritu de Dios. Pero aún desconectado de la fuente de vida, tú y yo podemos hacer cosas que no son recomendables, que no debemos hacer, pero el potencial se alcanza al máximo y puedes alcanzar cosas extraordinarias cuando el Espíritu de Dios entra en ti y entonces te conviertes en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo también, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y dijo, y te obedecería. ¡Wow! A mí esa idea me parece increíble, pero es verdad. Pero lo que Jesús está diciendo es que yo puedo decirle a un árbol, vete a plantar en medio de la bahía de Acapulco. Y si yo tengo suficiente fe, ese árbol se desenraizaría de donde está y con todas sus raíces iría y se plantaría en medio del mar y seguiría produciendo fruto porque me tiene que obedecer. Pero cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu puede tomar todo ese potencial y aplicar su unción en nosotros para que podamos salir y con la unción del Espíritu Santo hacer grandes cosas para Dios. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada para hacer cosas extraordinarias para la gloria del Padre. Ahora, imagínate esto, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en ti, te hiciste el templo del Espíritu de Dios. Pero dice la palabra que el que se une al Señor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando te entregaste tu vida a Cristo, mi espíritu humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, porque todos los espíritus de todos los hombres y mujeres que han nacido desde Adán, llevamos esa misma característica. Nuestros espíritus son hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando entregaste tu vida a Cristo, tu espíritu, hecho a imagen y semejanza de Dios, se conectó, se hizo uno. No es como que se hubiera entrelazado como mis manos aquí. No. Porque aquí tengo dos manos que están entrelazadas. ¿Sí? Tú puedes distinguir una mano de otra. Lo que dice la palabra, el que se une al Señor cuando entregaste tu vida a Cristo, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se hicieron uno. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre encaja perfectamente bien dentro del espíritu de Dios. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces, el propósito eterno de Dios puede empezar a cumplirse en ti. Y quiero que entiendas, tú no eres cualquier persona, uno de los demás del mundo. No. Si has entregado tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y el Espíritu del Dios eterno mora en ti. Y no solo eso, sino Dios puso su Espíritu en ti para poderte guiar, como un padre guía a sus hijos, para enseñarles las cosas de la vida, para explicarles las cosas que tienen que funcionar, cómo funcionan y cómo no funcionan. Bueno, en el reino espiritual, en el reino de Dios, que se manifiesta en esta tierra, el Espíritu de Dios nos enseña cómo usar la unción que Dios ha puesto en nosotros para caminar en la autoridad que nos fue delegada. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa potestad que le fue entregada a Jesús, la delegó a su iglesia, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Tú y yo tenemos esa autoridad por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos ha hecho uno juntamente con Él para hacer la obra para la cual Dios nos trajo a esta tierra. Pero el Espíritu está buscando guiarte, no solo para que aprendas cada vez más cómo vivir en santidad, cómo tener sabiduría, cómo reconocer las cosas de Dios, cómo poder sentir y discernir al Espíritu de Dios, cómo diferenciar entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Es decir, cómo ir madurando en esta vida espiritual nueva que tuvimos cuando conocimos a Cristo, sino ir creciendo a niveles cada vez más altos de unción, más altos de entendimiento, más altos de capacidad ministerial, más altos para movernos en este pacto nuevo en el que estamos. Pero esto no lo puedes discernir o imaginarte. ¿Y ahora cómo hago yo para hacer tal cosa? No tienes que hacerlo. No tienes que andar buscando, a ver, ¿qué libro puedo encontrar para que me digan cómo orar en lenguas, por ejemplo? ¿Cómo sanar a un enfermo? No tienes que hacer eso. Lo que necesitas es conectarte mejor, conectarte más con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él está para guiarte. Porque los hijos de Dios tenemos el extraordinario privilegio y la incomparable gracia del Padre de habernos dado a su Espíritu Santo para que nos enseñe y mantenga caminando en sus caminos, para que podamos hacer las cosas que el Padre nos mandó a hacer. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. En Juan capítulo 15, versículo 15. Y la verdad es que Él nos dejó al Espíritu Santo como si fuera Él. Así que separados del Espíritu Santo, ni siquiera podríamos conocer a Jesús, ni siquiera podríamos conocer al Padre. Separados del Espíritu Santo, no entenderíamos qué es la unción, no conoceríamos los dones del Espíritu, no sabríamos el fruto del Espíritu. Separados del Espíritu Santo, no podemos hacer nada, porque es la unción del Espíritu Santo la que fluye a través de nuestro espíritu como ríos de agua viva para traer sanidad a las naciones, para restaurar las ruinas antiguas, para levantar los muros que están caídos, para hacer toda la obra espiritual que se traduce en cambios físicos, en cambios de salud, de prosperidad, de restauración en nuestra vida y en la vida de otras personas.
personas para hacer la obra del ministerio a la cual Dios nos llamó. Por eso la palabra dice que somos ministros competentes de un mejor pacto, no por nuestra propia capacidad, no que esa competencia sea nuestra, sino el Espíritu que está en nosotros nos hace competentes para que nuestro espíritu pueda fluir con el poder del Espíritu Santo y cambiar la realidad que aqueja a millones de personas. Ese es tu llamado, ese es tu destino, eso es a lo que tienes que moverte, a eso tenemos que alcanzar, pero tienes que buscar más al Espíritu de Dios. Tienes que tener intimidad con Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero Dios quiere que lo hagas todo. Es más, Dios quiere que hagas las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores. Imagínate, obras mayores que las que Jesús hizo. Pues eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Así que tenemos un llamado, algo tan extraordinario. Y tienes que entender también otra cosa. No eres una persona del montón. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres tan justo, tan limpio, tan sin pecado como Dios mismo, como Jesús mismo. Si has entregado tu vida a Cristo, si el Espíritu de Dios mora en ti, si has pedido perdón por tus pecados, Dios te ha impartido su justicia, te ha hecho justo delante de los ojos, lo cual, te voy a decir una cosa, tenemos el privilegio de poder entrar directamente a la presencia de Abba, de nuestro Padre Celestial. Y sabes, cuando el Padre nos va a acercarnos en oración a Él, el Padre dice: ¿qué quieres, hijo mío? Lo que tú quieras, te daré. Entonces, parte de su naturaleza, bendecir a sus hijos. Pero tú y yo fuimos llamados para hacer grandes cosas. Grandes cosas. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 17, que tú, que yo, que hemos recibido el regalo de la justicia de parte de Dios, fuimos llamados para reinar en vida a través de Jesucristo. Así como Jesús reinó en vida, tú y yo fuimos llamados a reinar en vida. Por eso somos reyes y sacerdotes. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Tú y yo somos reyes, somos señores de esta creación, porque Dios nos ha dado ese nombramiento, esa capacidad. Somos sus hijos, por lo tanto somos reyes, somos señores. Pero hay un Señor y un Rey arriba de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y sin embargo, esta capacidad para reinar en vida, este llamado, esta unción, está en tu vida, está en mi vida. Y necesitamos caminar en esa unción. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir el propósito que el Señor tuvo en este pasaje de Lucas. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y tenemos que usar lo que Dios ha puesto a nosotros para llevar a los hombres a la salvación, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a toda la humanidad, a todas las personas, a la salvación que está en Jesús. Eso es extraordinario, es un propósito enorme. Jesús vino, escucha, Jesús vino para salvar las almas de los hombres. ¿Y sabes a quién le encargó la palabra de la reconciliación? ¿A quién le encargó la palabra de la salvación? ¿A quién le encargó el privilegio de llevar a los hombres a la salvación? No se lo dio a un ángel, no se lo dio a una otra cosa, se lo dio a hombres y mujeres como tú y como yo, llenos del Espíritu Santo, cuyo espíritu humano está vivo y conectado con el Espíritu de Dios, y pueden salir a hacer proezas, y pueden salir a llevar a las almas a la presencia de Dios para que conozcan a Cristo. Llevar sanidad, llevar restauración, llevar esta presencia de Dios a donde quiera que vayamos. La palabra dice en Romanos 3:23 que cuando nosotros pecamos, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pero tú y yo hemos sido restituidos, restaurados. La gloria de Dios está en nosotros porque somos el templo del Espíritu de Dios. Y no pienses que el Espíritu de Dios viene con la luz apagada, viene con toda su gloria, viene. La gloria de Dios está residiendo en ti y tu espíritu está conectado a esa gloria. Hay una gloria en tu vida esperando ser manifestada. Esos ríos de agua viva que Jesús hablaba del Espíritu Santo que estaría en nosotros.
Es tiempo, amado, es tiempo, amada, que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y hagamos la obra que Jesús nos mandó a hacer, a salvar las almas de los hombres, llevándolos a los pies de Jesús. Tú y yo no podemos salvar a nadie, pero sin ti, sin mí, la gente jamás podrá conocer la salvación hasta que les prediquemos, hasta que los llevemos a los pies de Cristo, hasta que les mostremos en el poder del Espíritu Santo la grandeza de la obra que Jesús hizo. Y hasta que vayamos a hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Ese anhelo, esa pasión, ese deseo tiene que llenar tu vida, tiene que llenar tus pensamientos, tiene que llenar tu deseo, tiene que ser un anhelo profundo en ti que te lleva a buscar más del Espíritu de Dios, más de su presencia, más de su unción, más de su fruto, más de sus dones también. Es tuyo, está puesto por Dios. Es como si tuvieras una mesa enfrente de ti para que comas de la grosura de su mesa, de las bondades de su mesa. Es más, Dios dice que lo probemos a Él, porque Él es bueno. ¿Sabes? Dios puede hacer cosas extraordinarias y las quiere hacer a través de ti y de mí. Pero está esperando a nuestra respuesta. Está esperando saber qué tanta hambre tenemos, qué tanta sed tenemos. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 7. En el último día de la fiesta se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara y dice, esto habló del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu aún no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Lo que está diciendo Juan es que si Jesús hubiera podido, en ese momento, hubiera derramado el Espíritu Santo sobre toda la multitud que lo oía, porque ese es el propósito. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, por el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros para que nuestro espíritu se conectase y se fundiese con Él, con un solo espíritu. Hombre y mujer extraordinarios, una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Dios ha hecho todo completamente nuevo. Levántate, amado, en el poder del Espíritu Santo, busca más del Espíritu de Dios, anhela más su presencia. No lo sueltes hasta que cumpla contigo el propósito que Dios tuvo al crearte, al traerte, al escogerte antes de la fundación del mundo, para que en esta época, en este tiempo, en este día, tu vida impacte la vida de miles o de millones de personas. Yo quisiera orar por ti, orar contigo. Pero antes de hacerlo, tengo que hacer esta invitación, porque al final de cuentas, para eso nos envió Dios, para llevar a la gente a Cristo. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si Jesús no es tu Señor y Salvador, yo quiero ayudarte haciendo esta oración para que tú la repitas. Es el deseo de tu corazón lo que Dios mira. Si tú deseas que Cristo entre a tu vida y limpie tus pecados y sea tu Señor, repite conmigo esta oración, por favor, y dile, Padre Santo, yo te doy gracias por Jesús, por tu Hijo, que murió por mí y resucitó al tercer día para mi justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y desde este día en adelante, quiero servirte y quiero hacer tu voluntad. Enséñame por tu Espíritu Santo a hacer lo que es bueno delante de tus ojos. Y guíame por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Y te doy gracias porque me recibes este día en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de Dios. Tú eres parte del mismo cuerpo del que somos parte todos nosotros. Que el Espíritu de Dios pueda guiarte. Consíguete una Biblia, lee el Evangelio, a partir del Evangelio según San Juan, por ejemplo. Y consigue alguien que pueda aconsejarte. En nuestra página puedes encontrar maneras de conectarte con gente que te puede ayudar a dar los primeros pasos en tu vida cristiana. Ahora, yo quisiera orar por todos los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y quiero llevarte en una oración, quiero que repitas esta oración. Es una oración, voy a llamarlo de consagración, de pedir al Espíritu Santo que se revele más en ti, que venga y te muestre más las cosas, que te haga dócil y entendido
de las cosas de Dios, de modo que puedas comprender con todos los santos cuál es la grandeza del amor de Cristo, cuál es la grandeza del poder que reside en ti. Repite conmigo, por favor, dile: Padre, yo te doy gracias por Jesucristo. Gracias porque en Él me rescataste y me hiciste parte de tu familia. Gracias por el Espíritu Santo que mora en mí. Te pido perdón, Espíritu Santo, por todas las veces que no te he buscado y que no he empujado para encontrar más de ti. Perdóname por mi falta de dedicación, perdóname, Señor, por desperdiciar el tiempo, pero ahora en este día, yo te pido, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero llévame a una intimidad cada vez mayor contigo. Dame más gracia para conocer mejor las cosas que el Padre ha puesto en mi vida a través de ti, Espíritu Santo. Dame más inteligencia espiritual para comprender las cosas que solo tú puedes hacer y solo tú puedes enseñarme. Yo decido hoy que tú me vas a guiar como el Padre quiere que tú me guíes. Me pongo en tus manos, me someto a ti. Yo quiero saber que soy de ti, Señor, que el Espíritu que está en mí eres tú y que tú me guías para hacer grandes obras para el Padre. Me someto a ti, me rindo a ti, te exalto y bendigo por la obra que harás en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar para terminar, para bendecir tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu maravilloso Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Espíritu Santo de Dios, bendice a todos tus hijos, bendice a todos mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Te bendigo con más sabiduría y con más gracia de parte de Dios. Te bendigo con una unción multiplicada de día tras día. Te bendigo con señales, con prodigios, con obras extraordinarias de sanidad que el Espíritu Santo tiene preparadas para ti. Te bendigo con todas las obras que el Padre tiene para tu vida. Te bendigo con paz, con gozo, con una gran prosperidad y con una gran pasión por las cosas de Dios. Oh, que Dios pueda transformar tu vida y hacerte un ganador de almas, una ganadora de almas. Que tú puedas completar el propósito del Señor Jesús, que no vino para perder a los hombres, sino para salvarlos. Que Dios ponga en tus manos no una caña de pescar, una gran red para pescar hombres y mujeres en el proceso de la salvación. Te bendigo con gran alcance, te bendigo con gran convicción, con gran capacidad para llegar al corazón de otras personas a través del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Que Dios te haga un gran pescador, una gran pescadora de hombres, para la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Pues bueno, la verdad, gracias por escucharnos, por estar en esta administración, en este tiempo. Les amamos profundamente, Lucero y yo les mandamos un muy fuerte abrazo y una tremenda bendición a todos ustedes. Que el Señor les bendiga en manera especial. Gracias.